Muy buenas tardes, mi nombre es Camila León, soy directora del Observatorio de la Red de Recursos Humanos y les doy la más gran bienvenida a esta sesión de preparación para postular a ser speaker en las charlas en formato TED que se realizarán en nuestro próximo Congreso HR Day el día 16 de mayo en Centro Parque. En este congreso podremos disfrutar de un espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra, comparte conocimientos y experiencias para seguir creciendo juntos. En esta charla que nos entregará Fundación Mapocho, nos introduciremos en el mundo de las charlas TED, la importancia de la narrativa y también el poner a la audiencia en el centro. Queremos agradecerles por unirse a este día y también por hacer un espacio en sus ocupadas agendas. Sin duda, la presentación de todos ustedes confirma un compromiso a nuestro ecosistema y también por hacer el HR Day el evento más grande del año para los profesionales de recursos humanos. Ahora quiero dejarles a nuestra directora ejecutiva, nuestra gran inspiradora, Ilia González. ¿Cómo estás, Ilia? Hola, muy buenos días, tardes, muy buenas tardes. Deseo que todas las personas que se están conectando tengan todas las ganas y la intención de generar creatividad en este espacio, de poder conectar con todo lo que vamos a crear y que la verdad es que ya llevamos muchos años con este sueño del cual Fabián ha sido copiloto y nos ha estado escuchando desde el sueño de la red de recursos humanos, con todo su equipo, con todos los asociados, con todos los asociadores y partners que forman parte de la comunidad, que es crear conocimiento original, innovador, pero sobre todo inspirador respecto a lo que nos toca vivir y habitar en el mundo del trabajo. Así que estamos súper emocionados. Este formato es nuevo desde nuestra estructura. Hay toda una metodología, hay harto trabajo por hacer, pero lo que estamos convencidos es que cuando celebremos el Día del Profesional y Técnico de Recursos Humanos, lo hagamos en grande, porque es tiempo de que celebremos y nos festejemos porque hemos hecho un trabajo durante décadas súper silencioso, pero es nuestro día, es la celebración de nuestro trabajo, de nuestro propósito. Así que estoy muy contenta hoy de poder formar parte de este proyecto que hemos soñado junto a todo el espacio. Así es que, nada, vamos con todo, que queremos saber en qué consiste todo lo que nos tiene que enseñar Fabián. Y nada, vamos a ir conectando e introduciendo todo el espacio. Si quieren poner en el chat, saludar y decir, porque como estamos en formato seminario, para que todos puedan tener acceso a esta grabación. Así que nada, pueden saludar y decir, oye, aquí estoy yo, que esta invitación fue enviada a los gerentes de recursos humanos, a los inspiradores de nuestra red, a distintos CEOs y expertos y referentes en nuestro ecosistema. Así que bienvenidos, todos ustedes han sido elegidos para ser parte de este proyecto que estamos seguros va a ser genial y que vamos a celebrar el 16 de mayo en Centro Parque, todos juntos. Muchas gracias por tus palabras, Ilia. De verdad estamos todos muy emocionados, además de la gran convocatoria que hemos tenido hoy día. Como dice Ilia, los invitamos a todos a participar en nuestro chat. Vamos a estar conversando, tomando sus preguntas. La idea es que podamos después reflexionar y responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que sigan ahí participando todos. Bueno, ahora me toca presentar a Fabián Schiaffino, el director ejecutivo y fundador de la Fundación Chile, Mapocho, perdón, quien compartirá su vasta experiencia en liderazgo, comunicación y formación. Ha liderado diferentes exitosas iniciativas como TED por la Universidad de Santa María, TED por la Universidad Mayor, por la Pincoya y por el Cerro Santa Lucía, demostrando su habilidad para impactar en diferentes espacios y transformar ideas en acciones concretas. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Camila, y gracias, Guía, por la invitación. Y bueno, a todos y a todas por este espacio. La verdad es que, como lo decía Guía, hace harto rato que veníamos hablando sobre esto, sobre esta oportunidad. Diría que hace un par de años ya, de hecho. Y muy bonito y muy genial que ya podamos concretarlo en algo muy concreto que espero poder contarles hoy día más en detalle, ¿sí? Eh, ¿Se escucha con eco? ¿Me dicen por ahí? ¿Soy yo? ¿Seré yo el eco? A ver, denme un segundo para poder arreglarlo. Sí. Eh, Ahí se escucha mejor. ¿Sí? Genial.
Bueno, entonces como les contaba, esto es un sueño desde hace bastante tiempo que veníamos conversando con Ilia y con la red y con otras personas que han estado sumándose a este sueño. Obviamente que para nosotros este espacio es un espacio muy cómodo, porque de hecho ahí por el chat veo varias personas con las cuales lo hemos relacionado durante estos últimos años como organización y yo de manera personal eh, en términos laborales, pero también generando amistades y generando también relaciones virtuosas que nos permitan entender cómo posicionar y cómo potenciar temas que nos ayuden a generar impacto. Y ya estamos acá en esta instancia que esperamos pueda brindar un espacio de creación y de creatividad, como lo decía Ilia, para que podamos sacar lo mejor de las personas que están en este espacio, para que puedan entregar una idea que pueda impactar a miles de otras personas. ¿Sí? Me gustaría tratar de explicar en esta breve charla o en estos breves minutos que nos vamos a mantener reunidos durante este espacio. ¿A qué me refiero con eso y qué es lo que vamos a estar buscando de alguna manera en este formato? ¿Sí? Desde ya les comento que lo que más me gustaría que pasara hoy día es que se fuesen con una idea súper clara, que es eh, qué rol puedo jugar yo o cada una o cada uno de ustedes en este espacio que va a pasar en mayo, ¿sí? Y que estamos co-construyendo, como lo decía Ilia, con mucha creatividad, ¿sí? ¿Qué espacio y qué rol puedo jugar yo en este gran evento? ¿Y qué puedo aportar yo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi pasión, desde mi motivación personal, desde mi perspectiva personal, desde mi experiencia, hacia el desarrollo de otros? ¿Sí? Yo desde hace muchos años que me dedico básicamente a preparar y trabajar oradores o con oradores y con personas que dan charlas. ¿Sí? Hace bastante tiempo que estoy muy metido, como ahí lo decía Camila, en el mundo de las charlas TED, en el mundo de los eventos de charlas TED, preparando oradores en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de Santa María, organizando varios eventos y tratando de entender de qué manera posicionar y potenciar las ideas que surgían desde esa misma comunidad, pero también ¿sí? Pasé por otros espacios como TEDx Apincoya o espacios como TEDx Cerro Santa Lucía, que eran espacios donde buscábamos difundir ideas que valen la pena difundir, como es el eslogan de TED, ¿sí? Y que de alguna manera han permitido o nos han permitido entender que hay cientos de personas alrededor de Chile, ¿sí? Que tienen ideas brillantes y que tienen ideas muy inspiradoras que valen la pena, sí o sí, compartir con otros, ¿sí? Pero lo que nos pasaba al principio, sobre todo en los primeros eventos, y lo que nos pasaba sobre todo en los primeros espacios que creábamos, ¿sí? Era que independiente de que detectábamos que habían personas geniales con grandes ideas y con temas muy buenos a compartir, ¿sí? Nos pasaba que de repente esas ideas o esas personas no lograban terminar conectando con la audiencia o no lograban generar el impacto que nosotros queríamos que esas personas generaran con la audiencia a la cual le estaban comunicando su idea, ¿sí? Y obviamente que eso fue muy frustrante porque lo que nosotros estábamos buscando en este espacio eh, era que personas brillantes con ideas geniales pudiesen presentar ideas que pudiesen impactar a toda una comunidad, ¿sí? Claramente nos dimos cuenta de que no bastaba solamente tener una idea y no bastaba tener una muy buena idea, sino que más bien había que entender cómo trabajar en la forma en cómo se comunica esa idea, ¿sí? De qué manera yo puedo desarrollar una estructura narrativa, puedo desarrollar una comunicación que impacte y que conecte con otros, y de qué manera eso me permite amplificar el impacto de mi idea. Y eso sí, ha sido la trayectoria de varios años de trabajo, trabajando con bueno, cientos de oradores en eventos de charlas TED, pero también en otros espacios como fundación y en otros espacios profesionales en los que me he ido desempeñando para poder entender cómo tratar de que cada uno de ustedes o cada una de ustedes que están queriendo comunicar una idea inspiradora, potente, pueda lograr resonar a la misma frecuencia, ¿sí?
eh, esto es lo más bello que podría decir, ¿sí? ¿De qué manera mi frecuencia, ¿sí? Neuronal o mi frecuencia cerebral resuena a la misma frecuencia que la audiencia y podemos generar una conexión lo suficientemente potente como para que esas dos frecuencias, al vibrar, ¿sí? puedan construir en conjunto, ¿sí? un mundo mejor? Y aquí me abro a todo el espectro y todas las posibilidades del mundo cuando hablo sobre el mundo mejor, ¿sí? Hablo sobre mejorar las relaciones laborales, hablo sobre mejorar la valoración de los espacios de ocio, hablo sobre cómo impactar en las personas que tengo en mi jefatura, ¿sí? Hablo sobre cómo generar un liderazgo más consciente, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo lograr resonar en esa misma frecuencia con mi audiencia, con las personas que me están escuchando, para poder transformar juntos, ¿sí? mi entorno? Porque claramente yo puedo tener la mejor idea del mundo, puedo tener la idea más brillante, pero si no logro resonar y si no logro conectar con otras personas, ¿sí? Y si no logro construir con esa idea una comunidad que pueda soportar esa idea, ¿sí? Entonces, obviamente, que ahí las cosas no son donde las cosas pasan, ¿sí? O en ese espacio no es donde las cosas pasan. Las cosas pasan en el espacio en donde yo soy capaz de poder movilizar a otros y poder construir con otros. Y eso, ¿sí? En el espacio TED, al menos desde TED, desde la organización y todos quienes participamos en la comunidad de organizadores TED, que de hecho ahora dentro de poco van a haber un par de eventos por si ahí quieren luego buscar detalles, felices de poder compartir un poco más de información. ¿Cómo podemos replicar, ¿sí? ese fenómeno que uno de alguna manera aprecia o ve cuando ve una charla TED, ¿sí? en el espacio cotidiano, ¿sí? con sus propias ideas y con sus propias perspectivas y sus propias experiencias? Eso es lo que hemos tratado de empaquetar, metodologizar y tratar de entender de cómo replicar para que otras personas también puedan, ¿sí? conectar con otros, inspirar y sobre todo persuadir. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que más queremos en este espacio, de aquí hacia el futuro, es entender de qué manera podemos ayudarles a cada uno de ustedes con pequeños tips y de una manera muy simple, ¿sí? Que puedan entender de qué manera poder generar una primera concepción para desarrollar una charla que pueda inspirar a sus audiencias. ¿Sí? Y con esta primera concepción y con esta eh, primera presentación, me gustaría luego, ¿sí? que muchos de ustedes y muchas de ustedes pudiese pararse en el escenario ese 16 de mayo, ¿sí? a contar y a comunicar esas ideas, ¿sí? y a tratar de inspirar a sus audiencias. Pero para eso vamos a poder trabajar en conjunto, metodológicamente, a través de distintas herramientas. Vamos a ofrecer también capacitación para que podamos trabajar en conjunto en esa charla y en esa presentación y podamos lograr el mejor, ¿sí? resultado posible para que quienes presenten en ese evento, ¿sí? puedan inspirar a sus audiencias. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy día es tratar de primero explicarles qué es lo que, a qué nos referimos cuando nos referimos con inspiración, con una presentación que inspire. Y luego de eso me gustaría dejarlos y dejarlas a todos y a todos invitados, invitadísimos, ¿sí? a que piensen, se lleven esta reflexión a sus casas, a sus espacios personales y piensen de qué manera yo puedo construir con mi tema, con mi perspectiva, con mi propia iniciativa, ¿sí? Una charla que me permita, ¿sí? poder movilizar a los otros a la acción. ¿Sí? Desde, como ya les decía, desde el mejoramiento de mi propio liderazgo, el liderazgo de los demás, las relaciones humanas, etc. ¿Sí? Y para eso, ¿sí? una de las cosas que creo que es importante que podamos tener en consideración y que es probablemente una de las que más nos ha costado entender, sobre todo a quienes trabajamos en este tema, quienes trabajamos en el mundo de las charlas TED, ¿sí? es entender que la narrativa no, cuando hablamos de narrativa, no hablamos de contar historias, ¿sí? No hablamos de que queremos o esperamos que cada uno o cada una de ustedes
que va a comunicar una idea o que va a comunicar una charla, ¿sí? Se pare frente al escenario a contar o a narrar una historia personal, ¿sí? O la historia de alguien, o la historia de algún personaje que recuerden o que esté dentro de su radar, ¿sí? Uno de los errores más comunes es tratar de afrontar, ¿sí?, esto del formato TED o el formato narrativo o el storytelling a través de tratar de construir una historia personal, ¿sí? Cuando hablamos de narrativa y cuando hablamos de storytelling, ¿sí?, y sobre todo cuando hablamos de TED, ¿sí?, nos referimos no a mirar a la narrativa como una herramienta literaria, sino que más bien como una herramienta estratégica, ¿sí? Piensen en lo difícil que es el mundo y lo difícil y lo problemático y caótico que es el espacio en el que habitamos actualmente, ¿sí? Y lo poco claro que muchas veces resulta ser el ecosistema en donde habitamos muchas veces. Cuando nos referimos a narrativa aplicada a presentaciones, ¿sí?, nos referimos a entender a la narrativa como un faro que ilumina el camino, ¿sí? Cuando alineamos nuestras narrativas personales o alineamos la narrativa que nosotros estamos tratando de comunicarle a otros con la narrativa que tienen otras personas, ¿sí?, sobre una problemática determinada, sobre un efecto o sobre un tema en específico, ¿sí?, podemos alinear un camino que podemos trazar en conjunto y construir en conjunto. Entonces me gustaría invitarlos e invitarlas, sobre todo, a ver a la narrativa, ¿sí?, como una herramienta para poder iluminar un camino, para poder iluminar, ¿sí?, una ruta en donde podamos construir juntos un mundo mejor, ¿sí? Mejorar nuestras relaciones, como ya les decía, mejorar aspectos de nuestra vida, mejorar a través de aprendizajes, ideas o reflexiones, la vida de otros, ¿sí? La narrativa entonces aquí cumple un papel fundamental, ¿sí? Un papel de guía, ¿sí?, de poder alinear nuestras expectativas. Porque piensen además que cuando podemos alinearnos, ¿sí?, en una narrativa en común es cuando realmente podemos entonces trabajar en conjunto por objetivos comunes, ¿sí? A mí una de las charlas TED que más me gusta en la historia y que bueno, es una de las que más le gusta a la audiencia en general, ¿sí?, es la charla TED de Sir Ken Robinson, que es una de las charlas TED más vistas. Y esta charla tiene por título ¿Cómo las escuelas matan la creatividad? O en pregunta, ¿las escuelas matan la creatividad? ¿Sí? Y si se fijan o si se ponen a reflexionar en el título de esa charla, ¿sí?, ya el título trae una visión de mundo bien fuerte y bien cruda, ¿sí? ¿Realmente las escuelas están potenciando la creatividad? ¿Sí? ¿Realmente las escuelas son un lugar que desarrolla la creatividad de nuestras niñas y niños? Entonces, cuando yo escuché cuando yo escuché esa charla y entendí el argumento que había detrás de esa charla, ¿sí?, hice mía esa narrativa. Básicamente ahora estoy convencido de que las escuelas son un lugar que no potencia la creatividad, ¿sí? Eh, ¿Se escucha abajo, Valentina? ¿Es solo Valentina o seré yo? ¿Sí? Estoy atento al chat por si acaso, ¿ah? Perfecto. Entonces, cuando entiendo, ¿sí?, que estoy alineándome, ¿sí?, con otros, ¿sí?, en un espacio común, a través de la narrativa, es cuando entiendo que puedo articularme con otros para poder desarrollar cosas en conjunto. Como yo les decía, cuando yo vi esa charla y cuando entendí el argumento que había detrás, ¿sí?, hice mía esa narrativa. Es decir, ahora yo creo, ¿sí?, que las escuelas matan la creatividad. Y cuando me alineo con otras personas que también creen lo mismo, ¿sí?, pasan cosas geniales, como por ejemplo, que en algún minuto creé un proyecto con otras personas o con otros amigos para poder ir a desarrollar talleres de creatividad en colegio, ¿sí? Pero eso nunca hubiese pasado si es que yo no hubiese tenido esa narrativa común con las personas con las que compartimos esa idea. Entonces, el potencial que tiene la narrativa, ¿sí?, no es un potencial, como ya les decía, poético, literario, sino que más bien tiene que ver con cómo nos alineamos para poder desarrollar iniciativas o ideas que puedan buscar resultados comunes. Y esto pasa a nivel de todo, ¿sí? Quien lidera o quien motiva a equipos o quien quiere impulsar distintas iniciativas necesita desarrollar narrativas comunes que iluminen el camino, ¿sí?,
de equipos, personas, de organizaciones, para que puedan trabajar en conjunto, ¿sí? A veces en ese mar de narrativa o en ese mar de incertidumbre es necesario que alguien nos pueda decir, este es el camino que yo te propongo, alineémonos desde acá, ¿sí? Estos son mis argumentos, esta es la forma en como yo veo el mundo, ¿sí? Tratemos de que podamos juntos, ¿sí? Construir este camino, trazar este camino. Es por eso una de las cosas que más nos gusta sí o sí como entender en el mundo narrativo también, ¿sí? Es que una de las cosas, uno de los roles que tiene, ¿sí?, la persona que comunica una idea eh, eh, es básicamente el de ser un portador de la antorcha, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de ustedes o cada uno de ustedes que trata de buscar o alinear una narrativa en común, ¿sí?, se transforma de alguna manera, ¿sí?, en un alimentador del fuego interno de otros, ¿sí?, el alimentador de la pasión de otros o del motivador de otros. Con una narrativa clara, con mi idea clara y con mi perspectiva clara hacia dónde quiero empujar las cosas, el rol que yo tengo que jugar, ¿sí?, es agarrar ese fuego interno que me impulsa a mí por empujar esa idea, ¿sí?, y tratar de contagiar ese fuego hacia otras personas, tratando de que esas personas también se apasionen, ¿sí?, se motiven y vivan como yo vivo la pasión por tratar de desarrollar esa idea. Entonces, en este empuje narrativo, ¿sí?, en este empuje de, el camino, ¿sí?, me gusta mucho y me gustaría también que se llevaran con ustedes esta analogía, ¿sí?, pensar que cada uno de nosotros, quienes tenemos un rol al comunicar una idea, ¿sí?, tenemos también un rol no solamente en términos de la comunicación oral que estamos desarrollando, sino que también en la motivación, ¿sí?, y en el fuego interno que le estamos prendiendo a las personas que nos están escuchando, ¿sí? Aquí ya no se basa solamente en entender que necesito comunicar una idea de manera racional, de manera lógica, sino que también busco y trato de entender que lo importante a veces, ¿sí?, es tratar de sintonizar lo mejor posible con esa persona que tengo al frente mío para poder prenderle esa llamita, ¿sí?, y hacer que podamos trabajar en conjunto y poder construir en conjunto estas iniciativas o estas ideas, ¿sí? Entonces, y esto no es un trabajo, no es un trabajo tan fácil, ¿no? Aquí estoy hablando de manera muy metafórica de inspiración. Si me quieren como obligar un poco a tratar de llevarlo a algo mucho más concreto, ¿sí? ¿De qué manera yo soy capaz de prender o encender el fuego interno de las personas que me escuchan, ¿sí?, para que juntos podamos construir, ¿sí?, y desarrollar en conjunto un camino común, ¿sí? ¿De qué manera yo soy capaz de conectar con esas necesidades, con esas motivaciones, con esas perspectivas de vida, con esas formas de ver el mundo que tienen los otros y alinearnos para poder construir en conjunto? ¿De qué manera yo logro inspirar a otros a que se sumen a mis ideas, a que se sumen a mis causas, a que se sumen, ¿sí?, a mis iniciativas, para que podamos construir en conjunto, ¿sí?, este camino que estoy tratando de trazar? ¿Sí? ¿De qué manera entonces yo, a través del fuego de mi pasión, ¿sí?, del fuego que a mí me prende, ¿sí?, me enciende, soy capaz de también encenderle el fuego a otras personas que están alrededor mío? Y creo que ese desafío es un desafío en el que muchas veces, y como ya les decía, sí, en un principio, caímos en la cuenta al preparar oradores y al preparar charlas, ¿sí?, de que no era simplemente parar a alguien adelante, ¿sí?, a que se parara a contar una idea, porque a veces resultaba, pero a veces resultaba muy mal, ¿sí?, y no tenía ningún efecto en la audiencia, ¿sí?, sino que más bien, de qué manera yo puedo ayudar a esa persona que se para al frente de una audiencia y qué técnicas y herramientas necesita esa persona que se para al frente de la audiencia a poder lograr este efecto, ¿sí?, a poder potenciar ese efecto de prender la llama y prender, ¿sí?, el fuego interno que tiene cada una de las personas que me escuchan al comunicar mi idea. Y para esto, ¿sí?, claramente hay mucha literatura, hay muchas técnicas, hay mucho aprendizaje que hemos ido aprendiendo estos varios años de presentaciones, de narrativa, de distintas herramientas
de persuasión, ¿sí? Que nos permiten entender cómo potenciar ese rol de portador de la antorcha, ¿sí? Con los oradores con los que trabajamos. Entonces, me gustaría, quizás ya pasando a un nivel de detalle un poco más concreto, contarles algunas de estas cosas que hemos ido descubriendo en este tiempo y que ustedes también puedan entender de qué manera, ¿sí? Creemos nosotros que ustedes se pueden convertir en esos portadores de la antorcha, ¿sí? De qué manera ese proceso de inspiración puede, de alguna manera, catapultar, ¿sí? Un espacio, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Para poder resonar a la misma frecuencia con otras personas, ¿sí? ¿De qué manera yo tengo la capacidad para, en el momento en el que estoy prendiendo la antorcha con otros, ¿sí? Poder hacer que mi cerebro resuene en la misma frecuencia que otros y así construir en conjuntos este camino común? ¿Sí? Porque de lo que sí estoy convencidísimo, y esto creo que no tengo que ser un genio matemático para poder decir lo que les voy a decir, ¿sí? Es que cualquier momento en el que ustedes tienen un espacio para poder comunicarse con otros o comunicar una idea, ¿sí? Es un espacio para persuadir, para inspirar, para comunicar y para alinear, ¿sí? Con otros las expectativas que tenemos del mundo que queremos construir. Y a veces, ¿sí? Desaprovechamos esas oportunidades porque no tenemos quizás las capacidades o porque no hemos de alguna manera también entrenado lo suficiente la forma en cómo podemos desarrollar que eso pase. Hay una charla, ¿sí? Que me gustaría recomendarles desde ya, que para mí, ¿sí? Es de hecho una de las charlas TED que más me ha volado la cabeza este último tiempo, que habla sobre exactamente lo que les comentaba hace un rato atrás, ¿sí? Esto de resonar en la misma frecuencia no es una metáfora solamente, o sea, tiene harto de metáfora, ¿sí? Es algo que me gusta mencionar. De hecho, les paso ahí un tips, uno de los libros de narrativa, storytelling y presentaciones que más me gusta se llama Resonancia, de Nancy Duarte. Así que la resonancia básicamente está muy alineada con mucho de lo que estamos comunicando. Pero también está esta charla, ¿sí? De Uri Hasson, si lo buscan en TED.com, Uri Hasson, ¿sí? Y es una charla, Uri Hasson es un neurocientífico, y es una charla que habla exactamente de este efecto de la resonancia del cerebro, ¿sí? Uri en su charla plantea que cuando comunicamos, ¿sí? Sobre todo cuando comunicamos historias y cuando comunicamos narrativa, ¿sí? El efecto que se produce en nuestro cerebro es que se empiezan a alinear, ¿sí? Las ondas cerebrales de nuestro cerebro, ¿sí? Lo voy a repetir de nuevo porque esto creo que es bastante loco, ¿sí? Cuando nosotros comunicamos una idea o una narrativa en nuestros cerebros, ¿sí? Nuestras ondas cerebrales empiezan a resonar en la misma frecuencia. Se empiezan a alinear, ¿sí? Nuestras ondas cerebrales. Es una locura, ¿sí? Esto que, muchas gracias Eugenia, ahí Eugenia estaba compartiendo la charla, ¿sí? Esto que yo les decía que era una metáfora de resonar en la misma frecuencia, ya no se empieza a convertir en una metáfora, sino que más bien hay mucho de ciencia acá atrás, ¿sí? Y empieza a tener una lógica, ¿no? La historia nos permite resonar de una manera en la que a veces los datos, la información o la información más concreta, racional, no lo permite, ¿sí? La narrativa y la comunicación, sobre todo alineada a la narrativa común, ¿sí? Nos permite conectar desde otra manera, desde otra mirada, ¿sí? Con las personas que nos están escuchando. Y esto obviamente nos invita a entender que la narrativa tiene un potencial inigualable para poder conectar con las personas y resonar en la misma frecuencia y construir en conjunto este camino, ¿sí? Del que les estaba comentando en un principio. Esto obviamente que para mí y para quienes trabajamos en el mundo, en este mundo preparando oradores o preparando charlas, ¿sí? Tiene un significado muy puro y esencial, porque ya nos da pista de que la narrativa, ¿sí? Va a ser esencial para poder resonar y construir narrativas
persuasivas e inspiradoras para las personas, ¿sí? Cuando hablo de narrativa, hablo de entender cuál es esa estructura que hay detrás de la narrativa para poder replicar ese fenómeno, ¿sí? Que a veces pasa cuando yo cuento una historia, cuando estoy desarrollando un espacio de contar una historia personal, ¿de qué manera yo puedo llevar eso, ¿sí? A un espacio más profesional o un espacio donde yo quiero inspirar a otros con una idea que puede ser mi causa, que puede ser mi organización, que puede ser mi proyecto, ¿sí? ¿De qué manera yo llevo esa reflexión de las historias, ¿sí? A un espacio mucho más estratégico y mucho más profesional, ¿sí? Y obviamente que eso implica entender que lo que nos interesa a nosotros de la narrativa no es solamente el aspecto literario y el aspecto poético de la narrativa, ¿sí? No nos interesa, y aquí no estamos hablando de un nivel narrativo en términos simplemente estéticos, ¿sí? De que una historia esté muy bien contada y que tenga buenos personajes y que nos parezca como muy atractiva en términos narrativos, en términos literarios, sino que más bien lo que nos interesa es entender de qué manera todo esto que hemos visto que la narrativa tiene como efecto en las personas, se puede llevar a un espacio estratégico, ¿sí? Y aquí hay todo un mundo, ¿sí? Del storytelling estratégico que vale la pena comentar, ¿sí? De qué manera yo puedo utilizar de manera estratégica, de manera consensuada, ¿sí? Eh, o puedo llevar técnicas narrativas para poder persuadir a las personas sobre mis ideas o sobre mis perspectivas personales, ¿sí? Imagínense lo siguiente, imagínense la imagen que están viendo en pantalla, ¿sí? Y el círculo, ¿sí? Amarillo es el punto A, ¿sí? El inicio de una presentación. Supongamos que una presentación o una charla TED tiene aproximadamente entre 10 a 15 minutos, ¿sí? De hecho, les diría que ahora están más tiradas para los 10 minutos que para los 15. Entonces, en el círculo van a encontrar el minuto 00, ¿sí? Y donde termina la flecha, en el punto B, ¿sí? Encontrarían el minuto 10:00, ¿sí? La pregunta que me tengo que hacer, ¿sí? A modo personal es, ¿de qué manera, a través de la narrativa y a través de la forma en cómo yo puedo comunicar mi idea, ayudo a la audiencia a avanzar desde un estado inicial, ¿sí? Un estado inicial A, ¿sí? Que es como llega la audiencia al lugar donde estoy, ¿sí? Parado actualmente, a un estado final B, que es hacia donde yo quiero llevar a la audiencia después de haberme escuchado? Por ejemplo, en términos muy concretos, cuando hablo de que la narrativa es un instrumento, una herramienta para poder abrir y generar una ruta común o un camino, ¿sí? Si a mí me gusta, si yo quisiera, ¿sí? Que todos pudiesen seguir mi perspectiva sobre cómo las escuelas matan la creatividad, probablemente al principio la audiencia no llegó con esa idea determinada o tiene una concepción distinta de lo que pasa en la escuela. Pero me gustaría que en el punto B, en el punto final, ¿sí? Cuando termina la flecha, ¿sí? Me gustaría que la audiencia se llevase mi percepción de la creatividad de la escuela, ¿sí? Se llevase mi punto de vista de lo que pasa con la creatividad y con los colegios. Entonces, en el punto B, ¿sí? Lo que estoy buscando es tratar de desarrollar un cambio de estado, un cambio de valoración, un cambio de percepción de la audiencia desde este punto inicial A hacia el punto inicial B, o sea, punto final B, perdón, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Necesito definir un trazado, ¿sí? Necesito definir una ruta, necesito definir una forma en la que voy a llevar a mi audiencia desde un punto inicial hacia un punto final. Y eso, ¿sí? Para todos quienes trabajan en el día a día desarrollando estrategias, ¿sí? Es una de las nociones básicas para poder desarrollar una estrategia, ¿no? Como tener un objetivo, ¿sí? Un objetivo, y en este caso le voy a llamar un objetivo de transformación, ¿sí? Cuando hablamos de narrativa y cuando hablamos de narrativa aplicado a ideas y aplicado al mundo profesional, si lo quieren llamar así, ¿sí? Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tratar de utilizar los aprendizajes de la narrativa, pero de manera estratégica para poder generar transformaciones en nuestra audiencia, ¿sí? Para poder ayudarla a avanzar desde una creencia determinada o de una
forma de ver el mundo determinada a una nueva forma de ver el mundo, a una nueva forma de entender lo importante que puede ser para ellas un fenómeno determinado. Es por eso que cuando eh, hablamos de este objetivo de transformación, de este objetivo de llevar a la audiencia desde un estado inicial a un estado final distinto, ¿sí? Me gusta tratar de puntualizarlo en un cambio de valoración, ¿sí? Imagínense que algo que antes, o que algo que cuando comenzó el espacio de la charla o el espacio de la presentación no valoraba o no me parecía importante, ¿sí? Cuando termina ese espacio, cuando termina esa charla o esa presentación, me parece ahora muy importante, o me parece ahora que vale la pena luchar por eso, o me parece que tengo que jugármela por esto, o me tengo que sumar a esta causa, o me tengo que sumar a esta iniciativa, o me tengo que sumar a esta perspectiva, ¿sí? ¿De qué manera yo logro que la audiencia se mueva de un estado inicial, ¿sí?, de valoración inicial, hacia un estado final de valoración? ¿Sí? Y eso implica, como ya les decía, empezar obviamente, entender qué es lo que yo quiero que haga la audiencia, ¿sí? De qué manera me gustaría a mí que la audiencia se comportara luego de haberme escuchado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para con la audiencia? Como ya les decía, esto no se trata de desarrollar narrativa literaria en un taller de literatura, sino que más bien se basa en entender cómo podemos utilizar estrategias narrativas para poder movilizar a nuestra audiencia. Y eso implica, ¿sí?, entender que la audiencia en el estado inicial A, o en el estado, en el primer círculo, si lo quieren ver así, amarillo, ¿sí?, llega de una cierta perspectiva y va a avanzar hacia una perspectiva distinta, cambiando su valoración o cambiando la forma en cómo podría ver o percibir el mundo. Para eso, ¿sí?, vamos a tratar de definir cuál es el vehículo, ¿sí?, por el cual la audiencia pasa desde una perspectiva hacia la otra. Y en el mundo TED, ¿sí?, desde el mundo en el que yo me paro para poder comunicarles todo lo que les estoy comunicando, ¿sí?, ese vehículo se le llama idea, ¿sí? Es como la noción básica del vehículo de transformación de la audiencia, ¿sí? Es básicamente el móvil por el cual la audiencia se moviliza desde un punto A hacia el punto B, ¿sí? La idea para nosotros, ¿sí?, es un patrón de información que nos permite entender el mundo. ¿Pero a qué me refiero con esto? Cuando les decía sobre cómo la escuela mata la creatividad, en esa idea, ¿sí?, porque esa es una idea, ¿sí?, en términos en la definición TED, ¿sí?, en esa idea hay varias concepciones, o hay varios conceptos que se conjugan para poder desarrollar una nueva forma de ver el mundo. Por ejemplo, ¿sí?, hablamos de matar, ¿sí?, hablamos de creatividad, ¿sí?, y hablamos de escuela. Varios conceptos o varios patrones de información, ¿sí?, que por sí solos no nos dicen mucho, ¿sí? De hecho, nos dicen bastante poco, ¿sí? Si yo hablara de escuela, podría hablar una hora entera del sistema educativo, ¿sí?, o de la escuela. Si hablara de creatividad, podría dar una charla completa, ¿sí?, de lo que significa la creatividad. Pero cuando empiezo a jugar estas tres ideas y empiezo a desarrollar un patrón común, ¿sí?, y empiezo de alguna manera a aunar estas tres ideas en un conjunto, ¿sí?, de patrones de información, ¿sí?, es en donde empieza a generarse una riqueza, ¿sí? Y entonces es en donde empieza a desarrollarse un punto de vista que puede ser rico de compartir con otros, ¿sí? Y ese punto de vista, que implica mi visión de mundo, ¿sí?, implica también una invitación a otros, ¿sí?, a compartir o alinearse con mi propia visión de mundo o mi propia perspectiva del mundo. Entonces, la escuela mata la creatividad ya no es una simple, inocente frase, sino que más bien es una óptica, una perspectiva de cómo yo veo el mundo, ¿sí?, desde donde yo me paro a ver a la escuela y a ver a la creatividad, ¿sí? Y cómo ese patrón de información que yo combiné, porque fueron cosas que me llamaron la atención, ¿sí?, me permite entregarle una riqueza o una enseñanza tal o una reflexión tal a la audiencia, ¿sí?, que probablemente, si soy capaz de persuadir o argumentar que esta idea es buena, ¿sí?, voy a poder alinear a otras personas para que conmigo creamos que hay que desarrollar un cambio en el sistema educativo.
¿sí? Ese vehículo de transformación, que es la idea que es lo que estamos desarrollando, ¿sí? En el mundo TED, ¿sí? Es la noción básica de lo que cada uno de nosotros cuando se para a hablarle a otro, ¿sí? Busca entregar, ¿sí? Hacia la audiencia. Mi perspectiva personal, lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, lo que a mí me apasiona, ¿sí? Como un regalo, ¿sí? Como una invitación para que otros puedan adoptar este punto de vista y podamos construir en conjunto, ¿sí? Un mundo distinto, ¿sí? Si es que nos ponemos de acuerdo con que esta es la narrativa común que queremos construir, ¿sí? Es decir, con mi idea, con mi patrón de información construido por mí mismo, por mis propias apreciaciones personales, por mis propias perspectivas, por mi propia forma de ver el mundo, ¿sí? Contaba y comunicaba hacia otros, prendiendo las llamas, prendiendo el fueguito interno de otros, alineando esas perspectivas y persuadiendo e inspirando a otros con que este es el camino, ¿sí? Y todos alineados y resonando en la misma frecuencia con esta misma idea, es ahí donde empiezan a pasar, ¿sí? Las cosas como ya les comenté, ¿no? Que empiezan a cambiar el sistema educativo. Entonces, esto de construir, ¿sí? Una narrativa común a través de una idea que resuene, ¿sí? Cobra vital importancia porque por sobre todo no es simplemente además, ¿sí? Construir una narrativa, como ya les decía, en términos lógicos, sino que también hay harto que el orador o que la persona que está detrás de la charla entrega desde su propio punto de vista o desde su propia realidad, ¿sí? Y esto creo que sí o sí es importante que lo podamos compartir en conjunto. Cada una o cada uno de ustedes que quisiera compartir o que quisiera dar una charla o que quisiera pararse en un escenario a poder inspirar a otros o a otras, ¿sí? Debiese también tener presente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy regalándole a otros o a otras desde mi punto de vista personal, ¿sí? Desde mi reflexión, desde mi historia, desde mi propia perspectiva de vida, que puede ser lo suficientemente importante para poder compartir, ¿sí? Con otros o con otras, y que me permita, ¿sí? Alinear o resonar, ¿sí? Con esas personas en la misma frecuencia, ¿sí? Otra charla que les puedo recomendar, ahí he estado leyendo un poco el chat, que habla mucho sobre esto, es la charla de de Chris Anderson, que es uno de los fundadores de TED, que habla sobre esto de la idea, ¿sí? Y Chris Anderson ocupa una metáfora muy bonita, que es la metáfora del regalo, ¿sí? Él dice que cada una de las ideas que es entregada por un orador, ¿sí? Termina transformando en un regalo, ¿sí? En un regalo, yo le entrego a la audiencia para que esa audiencia pueda utilizarlo como propio, ¿sí? Cuando yo te entrego mi idea y te entrego mi punto de vista o mi perspectiva del mundo, ¿sí? Te entrego un regalo que puede ser utilizado por ti para poder construir o para poder desarrollar por ti mismo, ¿sí? Tus propias reflexiones a partir de esa idea. Creo que esa es una analogía que me gusta mucho y que creo que es muy inspiradora sobre el rol que tiene una charla, ¿no? Muchas veces pensamos, y creo que esto es como lo que más combato yo a diario, ¿sí? Pensamos que en quien se para adelante a dar una charla es como una especie de rockstar que se va a parar al frente de todos y todos tienen que escucharlo con mucho respeto y con mucha atención, ¿sí? Pero quizás al cambiar esa perspectiva y pensar en quien se para al frente de la audiencia, eh, termina entregándonos un regalo, ¿sí? Eh, Genera mucha más inspiración y me provoca mucho más a entender que quien está al frente de los demás, ¿sí? Cumple un rol de facilitador, ¿sí? Más que un rol de rockstar, ¿sí? Es decir, quien va a pararse al frente de una audiencia a comunicar una idea, ¿sí? Requiere tener la grandeza y la sabiduría para entender que tiene un espacio para poder regalar una reflexión, un momento único, ¿sí? A otros, ¿sí? Más que creer que tiene un puesto determinado, ¿sí? Para poder decir lo que quiera, porque a él le importa y porque solamente a él le importa lo que él tenga que decir. ¿De qué manera yo puedo, ¿sí?
a través de mi idea, ¿sí? Entregarle un regalo a la audiencia que le permita aprender una nueva perspectiva, mejorar su calidad de vida, ¿sí? Mejorar sus relaciones humanas, etcétera, ¿sí? Si me ayudan, y si buscan en TED.com, Chris Anderson, el secreto de una gran charla TED, ahí también lo pueden dejar en el chat. He visto que están compartiendo varias de estas presentaciones en el chat, ¿sí? Entonces, una de las cosas que creo que vale la pena que entendamos es que estamos hablando desde un punto de vista narrativo estratégico, ¿sí? Y que estamos tratando de utilizar muchos de los aprendizajes de la narrativa clásica para poder ayudar a personas, oradores, profesionales a comunicar sus ideas e inspirar a su audiencia. Eh, y cuando vamos a la historia, ¿sí? De las historias, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Ahí Eugenia nos compartió la charla. Muchas gracias, Eugenia. Eh, Cuando vamos a las historias, a la historia de las historias, ¿sí? Nos podemos dar cuenta desde que casi los primeros relatos, las primeras historias eh, documentadas en la historia de la humanidad, ¿sí? Dan cuenta de que en general siempre hemos utilizado este formato, el formato de narrativa, ¿sí? Para comunicar o transmitir aprendizajes, ¿sí? De hecho, si no estoy desactualizado aún, ¿sí? Les diría que la epopeya de Gilgamesh es una de las primeras historias de las cuales tenemos noción o cuales tenemos registro en la historia de la humanidad, ¿sí? Y si se fijan o si se ponen a leerlo, a investigarlo un poco, ¿sí? Esta historia narra la historia de Gilgamesh y las aventuras que tuvo que pasar, pero por sobre todo para poder entregar un mensaje muy, muy claro, ¿sí? Básicamente es una historia, ¿sí? Que entrega un mensaje muy claro, ¿sí? La búsqueda de la sabiduría, ¿sí? A través de el camino de la vida y de aprender que en esa búsqueda de la sabiduría muchas veces nos encontramos con problemas, conflictos, ¿sí? Que nos hacen aprender, ¿sí? Lo difícil que a veces es la vida, ¿sí? De cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos hacia atrás, ¿sí? De nuestra historia como humanidad, nos damos cuenta de que siempre, ¿sí? Como seres humanos, hemos utilizado la narrativa, la historia, para poder comunicarnos, ¿sí? Y compartir aprendizajes o compartir nociones de la vida, ¿sí? Desde que tenemos historia humana. Lo que ha pasado, ¿sí? Durante todo nuestro desarrollo humano, ¿sí? Es que las historias han cumplido un rol fundamental, ¿sí? Para poder acompañarnos o para poder ayudarnos a comunicar esa historia, ¿sí? En algún minuto, ¿sí? Teníamos espacios determinados para poder contar o para poder narrar esa historia y para poder comunicarnos como personas, ¿sí? Eh, Imagínense que, como la imagen clásica o típica, ¿sí? Cuando uno habla de persuasión, por ejemplo, ¿sí? O cuando uno habla sobre comunicación e ideas, ¿sí? Esta imagen como del foro romano o como de los foros griegos, ¿sí? Eh, Comunicando sus ideas ante una audiencia vasta, ¿sí? De personas que están escuchando muy fervientemente los argumentos de un orador, ¿sí? Con otro. Y en todos esos momentos históricos, ¿sí? Eh, la narrativa ha jugado un papel fundamental para poder entender cómo comunicar, ¿sí? Esas ideas. Pero creo y creo que esto es lo que me parece más importante, que nuestra noción de cómo comunicar esa historia ha ido cambiando a lo largo de nuestra historia y a lo largo del tiempo, ¿sí? Al principio nuestra narración era de manera escrita, ¿sí? Bueno, hay registros escritos muy históricos de algunas historias muy clave en la historia del desarrollo humano, y luego tenemos como una concepción oral de oradores que de alguna manera se paraban frente a personas a tratar de persuadirlas y comunicar sus ideas. Pero creo que hay un fenómeno que es aquí donde me gustaría detenerme un momento importante, ¿sí? Que cambió la forma en cómo nos hemos comunicado durante los
últimos 50 años, 60 años, que creo que es importante prestarle atención, ¿sí? Y que cambia mucho la imagen de lo que creíamos que era la persuasión hace 2000 años atrás a como es ahora, ¿sí? Y que tiene que ver con la televisión. Eh, esta imagen me gusta mucho explicarla, ¿sí? Pero a veces me cuesta mucho porque de repente doy esta charla en lugares en la que no hay solo chilenos o chilenas, ¿sí? Así que creo que hoy día va a ser más fácil de explicar, ¿sí? La televisión, desde mi perspectiva, ¿sí? Juega un rol fundamental en la forma en cómo ahora comunicamos nuestras ideas, ¿sí? Y esto no se basa solamente, bueno, en cosas que yo creo y siento que me permiten afirmar lo dicho, sino que más bien me voy a basar en un momento histórico que creo que cada uno de ustedes o cada una de ustedes va a recordar muy, muy, muy al detalle, ¿sí? Yo al menos me recuerdo muy bien cuando hace un par de años atrás, ¿sí? Cuando hace un par de años eh, en la historia de Chile, ¿sí? Se murió Felipe Comirán, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes de ese momento. Si quieren ahí vayan también comentándome en el chat, estoy leyendo casi todos sus comentarios, ¿sí? ¿Se recuerdan de ese momento? ¿Sí? Que creo que fue un momento histórico. Al menos para mí fue un momento doloroso, ¿sí? Un momento sensible en la historia eh, de la televisión chilena y también de nuestra historia como país, ¿sí? Eh, y me acuerdo que en ese momento, no sé si lo recuerdan ustedes también, me acuerdo que en ese momento empezaron a entrevistar, ¿sí? A muchas personas que vivían afuera de TVN, ¿sí? O de la Televisión Nacional de Chile, a darle flores, a dejarle flores a Felipe. No sé si se acuerdan que había como todo un lugar en TVN afuera, ¿sí? Donde empezaron a hacerle altares, le dejaban flores, le dejaban velas, ¿sí? Empezaban a hacer procesiones, ¿sí? Habían filas enormes de personas eh, que iban a entregarle su agradecimiento, su regalo. Y lo que más me acuerdo, ¿sí? Es que un par de entrevistas que hicieron al aire en ese momento, me acuerdo que un par de personas decía, se acaba de morir alguien, ¿sí? De mi familia. Se acaba de morir alguien que se sentaba todas las mañanas conmigo a tomar desayuno. O se acaba de morir alguien que es como de mi núcleo cercano, ¿sí? De hecho, me acuerdo que había una señora que decía que sentía que se le acababa de morir un familiar, ¿sí? Es loco igual, porque si se ponen a pensar, ninguna de esas personas en su vida conoció de manera cercana a Felipe, ¿sí? Nadie de esas personas, ¿sí? Ni remotamente cercanamente se acercó a él a 10 metros, ¿sí? O se acercó a él a una distancia cercana. Pero esas personas tenían la percepción de que Felipe era parte de su familia, ¿sí? Es decir, aquí hay algo que hay que estudiar con atención, ¿sí? El efecto que se producía, ¿sí? Es que básicamente esas personas sentían que Felipe les hablaba día a día, ¿sí? En su espacio cotidiano, ¿sí? Les hacía compañía, estaba con ellos de manera muy cercana, muy fraternal, ¿sí? Y esto obviamente que no es algo simplemente racional, sino que más bien tiene mucho que ver con lo emocional, ¿sí? Con entender cómo ese espacio de proximidad que a veces nosotros creemos o tenemos la convicción de que pasa en el espacio personal, también se empieza a generar, ¿sí? En un espacio televisivo, ¿sí? O en un espacio desde una pantalla, por ejemplo. Y esto, para las personas que trabajamos en el mundo TED, por así llamarlo, ¿sí? Es esencial, ¿sí? Porque obviamente que nosotros compartimos mucho contenido en video, pero díganme si no,
les ha pasado que una charla TED o una charla que han visto por internet no los ha removido, la ha removido lo suficiente como para decir, yo quiero ser parte de esto, o me quiero sumar a esta causa, o conecto tanto con lo que me está diciendo esta persona, que en verdad quiero seguirlo o seguirla, o quiero ser parte de lo que me está comunicando, ¿sí? Es loco, ¿sí? O sea, probablemente esa persona a la cual estamos escuchando, ¿sí? A través de la pantalla ni siquiera tiene la percepción, la más mínima remota percepción, ¿sí? De que nosotros estamos frente a ella o escuchándolo en un video. Sin embargo, nosotros sí estamos reaccionando de manera inspiradora o nosotros inspirados frente a su mensaje, ¿sí? Y creo que esta es la reflexión a la cual me gustaría llevarlos o llevarlas, ¿sí? La televisión como formato cambió la forma en cómo, para mí, sí, vemos las charlas para siempre, ¿sí? Y es algo que nosotros, de alguna manera, en TED estudiamos y trabajamos mucho, ¿sí? Antes teníamos la noción de que una persona, un orador, ¿sí? Le comunicaba a muchas personas, ¿sí? Supongamos que era el efecto de uno es a mil, ¿sí? Tipo Martin Luther King, ¿sí? Tipo, yo, orador, ¿sí? Me paro frente a una audiencia gigante de 100.000 personas, ¿sí? Y comunico mi idea, ¿sí? Para que todos me escuchen con un volumen de voz gigante, con mucha prestancia, con un lenguaje corporal muy poderoso, ¿sí? Porque le estoy comunicando uno es a mil, ¿sí? Pero luego de la televisión, y luego de este efecto que les comentaba de sentirse cercano frente a la persona que está frente a mi pantalla, ¿sí? La pregunta que nosotros nos hacemos casi siempre, todos los días cuando comunicamos es, ¿de qué manera yo hago sentir a cada una de las personas que me escucha y que escucha la idea que yo estoy tratando de comunicar, uno es a uno? ¿Sí? Y cada una de las personas de la audiencia que me escucha sienta que le estoy diciendo algo que es específicamente o especialmente para ella. ¿Sí? ¿Cómo yo conecto de manera profunda y emocional con cada una de las personas que me está escuchando? Así como Felipe conecta o conectaba con cada una de las personas que acompañaba día a día, ¿sí? Porque sentían que algo de Felipe se quedaba en su relación con él a través de la televisión, ¿de qué manera yo, como orador, como persona que comunica una idea, ¿sí? Y quiero resonar en la misma frecuencia que mi audiencia, puedo entregar, ¿sí? Una conexión tan profunda uno a uno con la persona, ¿sí? No quiero sentir que las personas o que las personas sientan que yo le estoy hablando a 100 personas y yo soy una de esas 100 personas, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo lograr que cada una de esas 100 personas sienta que la conexión que yo estoy teniendo al frente con el orador es una relación genuina, auténtica y única, ¿sí? De uno a uno? Esto creo que es probablemente una de las cosas más poderosas que a mí me ha impulsado el mundo TED, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo replicar una conexión profunda, emocional con la audiencia para que la audiencia sienta que cada una de ellas, ¿sí? Y de ellos se sienta tocado con la idea que yo estoy tratando de comunicar, ¿sí? Pasar como de esa vieja, como eh, de ese viejo esquema de la charla de este como orador poderoso que le habla a 100.000 personas, ¿sí? De pasar a un orador que entiende y se preocupa por conectar emocionalmente con cada una de las personas que lo está o la está escuchando, ¿sí? Y para eso, obviamente, que se requiere un cambio de perspectiva. Como ya les decía, probablemente el primer cambio de perspectiva es entender que lo que estamos buscando aquí no es el orador rockstar, ¿sí? Que se para a hablarle a 1.000 personas, ¿sí? Como, y que sale como gritando y diciendo como aquí vengo yo, sino que más bien de qué manera ese orador se para en ese espacio a entregarle un regalo a la audiencia y a conectar con cada una de esas personas que está escuchándolo en ese espacio, ¿sí? Eh, Brené, perdón, es un muy buen ejemplo de esto, ¿sí? Y tiene mucho que ver con esto, ¿sí? ¿De qué manera yo, lo estaba leyendo en el chat, por eso acabo de hacer ese comentario, perdón. ¿De qué manera yo me paro, ¿sí? En el escenario a comunicar una idea, no desde mi eh, gran ego de orador, sino que más bien desde mi propia perspectiva, mi propia vulnerabilidad,
mi propia forma de ver el mundo, ¿sí? La abro con otros y la comparto para que sea un regalo, y que esa sensibilidad que yo tengo con el mundo también le sirva a otros para poder conectarse conmigo. Esto en TED nosotros le tenemos un nombre, ¿sí? En TED le llamamos el Digital Campfire o la fogata digital, ¿sí? Porque es tratar de replicar ese espacio de fogata, ¿sí? No sé si han tenido como ese espacio de fogata familiar y hogareño, en el que se juntan con amigos, familia o con un distinto grupo de personas a compartir historias en una fogata en donde todos se conectan con esa historia, están como muy conectados con el momento, con el aquí y el ahora, comunicando y conectándose con otros para poder compartir sus propias perspectivas de vida, ¿sí? Y cada uno está como atento a lo que está diciendo el otro o la otra, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo replicar eso en el mundo digital? ¿De qué manera yo puedo replicar esa fogata, ¿sí? Ese espacio de cercanía que tengo con otros, ¿sí? Cuando yo doy una charla? ¿De qué manera entonces me puedo convertir, ¿sí? eh, en un orador que inspira, ¿sí? A través de la conexión emocional con otros, ¿sí? Y no necesariamente de el que yo creo que tengo la mejor idea del mundo y que todos debiesen estar convencidos de que mi idea es la mejor y que todos tienen que adoptarla? Para mí ese al menos es un cambio de paradigma importante, ¿sí? El entender que quienes estamos en un rol de comunicar nuestras ideas, estamos más bien en un rol de facilitación, ¿sí? Más que en un rol de adornarnos con luces, ¿sí? Y de generar mucha conexión con otros. Y en ese espacio, ¿sí? De conexión emocional y de conexión de fogata, ¿sí? Hay cosas que la narrativa hace mucho tiempo, ¿sí? Nos ha permitido comprender, ¿sí? Entonces, como ya les decía, una de las cosas que más nos interesa es entender de qué manera esta narrativa, esta comunicación de ideas, ¿sí? Se transforma en una narrativa estratégica, no necesariamente en un espacio literario narrativo, sino que más bien en un espacio en que la narrativa tenga la fuerza y el potencial para poder empujar mi idea, para poder empujar, ¿sí? La perspectiva, la idea, el proyecto que yo tengo o que yo quiero empujar hacia mi audiencia, ¿sí? Y hay tres cosas que podemos aprender de manera esencial o básica, ¿sí? Y que podemos llevar a este mundo de la narrativa estratégica para poder aplicarla a mis presentaciones del mundo de la narrativa tradicional clásica, de la narrativa que hemos aprendido toda la vida, ¿sí? En general, podemos decir que la narrativa tiene al menos tres elementos inequívocos, ¿sí? Esenciales, ¿sí? El primero, que en general toda narrativa tiene un héroe o un personaje principal, ¿sí? El segundo es que en general, en la mayoría de las historias que conocemos, ¿sí? El personaje principal o el héroe atraviesa un gran desafío, ¿sí? Y lo tercero, ¿sí? Es que también en general ese héroe o ese personaje principal, ¿sí? Atraviesa una transformación por todo el recorrido de esa historia. Es decir, el personaje principal o el héroe, ¿sí? Se enfrenta a un desafío que lo transforma, ¿sí? Y lo lleva, ¿sí? A cambiar su mirada, ¿sí? Me gusta siempre ejemplificar esto con una de las películas que más a mí me ha entretenido en la vida, ¿sí? Que es Buscando a Nemo, ¿sí? Y aquí, si quieren, ayúdenme con algo que creo que es clave o importante de tener en cuenta. ¿Quién creen que es el protagonista de Buscando a Nemo? A ver si es que alguien está atento ahí en el chat. ¿Quién creen que es el protagonista de Buscando a Nemo? Doris, Marlene, el hijo de Nemo, Doris, el papá, perfecto. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay una, hay una diferencia de opinión notable en esta película, ¿sí?
Pero para hacerles muy concreto el cuento, el protagonista de esta película es el papá de Nemo. ¿Sí? Y les puedo explicar por qué de manera muy simple. ¿Sí? Como ya les dije, toda narrativa tiene tres elementos. ¿Sí? Desde la más básica hasta la más compleja. La mayoría de las narrativas tiene esta misma estructura. Un protagonista o un héroe, ¿sí? Que es el papá, ¿sí? En este caso, de Nemo, que vive un desafío. El desafío es encontrar a Nemo, ¿sí? Es encontrar a Nemo y tratar de rescatarlo y llevarlo nuevamente a su casa, ¿sí? Pero el papá, durante todo este camino, vive una transformación, ¿sí? El papá se transforma. El papá no es el mismo que cuando comenzó el camino, ¿sí? De hecho, cuando la película termina, ¿sí? El papá es otra persona, tiene otra perspectiva de vida, de hecho, otra perspectiva de cómo ser padre al menos. Entonces, si se ponen a pensar fríamente, ¿sí? Esta película tiene sí o sí estos tres elementos, ¿sí? Tiene un protagonista, ¿sí? Que es el papá, que vive una transformación, o sea, perdón, que, eh, que tiene un desafío, que es encontrar a Nemo, y que vive una transformación, ¿sí? Eh, durante el proceso. De hecho, aquí estaba leyendo el comentario de Rosa que está en el chat, ¿sí? Si se fijan bien, el desafío de Nemo es tratar de esperar al papá durante la película, ¿sí? Para que el papá lo rescate. Pero quien vive toda la aventura, ¿sí? Quien vive todo el desarrollo narrativo de la película es el papá que tiene que aventurarse por 10.000 mares para poder llegar al mar Australia a poder reencontrarse con el hijo. Y de hecho el papá tiene que cambiar su mirada, ¿sí? De lo que es el padre para poder llegar a reencontrarse con Nemo. Bueno, en estos tres elementos, ¿sí? Que les acabo de mencionar, que son elementos básicos de cualquier narrativa, creo que hay un elemento que es decidor, ¿sí? Que es un elemento clave al momento de desarrollar narrativa, ¿sí? Esos tres elementos, ¿sí? El héroe, el desafío y la transformación, ¿sí? Nos van a acompañar en cualquier narrativa. Pero para poder desarrollar cualquier narrativa, necesitamos entender que estoy leyendo el debate ahí que se está generando en el chat, ¿ah? Está bueno ahí Daniela y Rosa. Obvio que sí, los dos cambiaron, pero les aseguro que quien es el protagonista de esa película es el papá, porque él es el que genera el cambio más trascendental. De hecho, él es el que genera el quiebre dramático de la película, o sea, el que alimenta el quiebre dramático de la película y quien acompaña la aventura, ¿sí? Pero si quieren, después podemos entrar en detalle en por qué, y les puedo explicar por qué en detalle el protagonista es el papá. Pero, en síntesis, ¿sí? Tres elementos de la narrativa, ¿sí? Eh, protagonista, desafío, ¿sí? Transformación, ¿sí? Estos tres elementos, ¿sí? Requieren entender que en cualquier narrativa estos tres elementos van a estar tratando de articular, ¿sí? Una historia. Esto para cualquier historia moderna o cualquier historia que eh, recuerden, ¿sí? A lo largo de sus vidas. Pero hay una particularidad de esto, ¿sí? Y que esta es creo que ya cuarta charla que les recomiendo sí o sí de ver, que se llama eh, Cómo construir confianza, que es de una académica que se llama Francis Frey, que si buscan en TED.com la van a encontrar de manera muy rápida, ¿sí? De hecho, quien la pueda compartir por el chat, está genial que la pueda compartir, ¿sí? Se llama Cómo construir confianza. Y Francis Frey lo que plantea, ¿sí? Es que para poder construir confianza, ¿sí? Se requieren tres elementos fundamentales. Ahí Camila ya les compartió la charla. Genial. Hay tres elementos fundamentales para poder construir confianza, ¿sí? Entonces, el primer elemento que plantea Francis Frey, que a todo esto es una académica de Harvard, de la Escuela de Negocios, y es la que estudia eh, trabaja mucho en confianza del consumidor, ¿sí? Y de hecho, como su trabajo, uno de los trabajos más notables que fue de la junta directiva de Uber, cuando Uber tenía severos problemas de confianza con los consumidores, ¿sí? Eso es como
la historia de por qué ella llega a este tema. ¿Sí? Y ella plantea, ¿sí?, que hay tres aspectos claves para el proceso de construcción de confianza. ¿Sí? Lo primero es que el proceso de construcción de confianza se debe generar con un marco lógico o con una argumentación lógica que me permita argumentar de manera sólida lo que yo estoy tratando de comunicar. ¿Sí? Es imposible generar confianza si yo no tengo argumentos sólidos y lógicos para poder persuadir a la audiencia de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo segundo, ¿sí?, es que hay que ser auténtico o auténtica. ¿Sí? Es muy fácil detectar o describir o descubrir cuando alguien no es auténticamente uno o una, ¿sí?, en lo que está diciendo. Es decir, si en verdad yo quiero generar confianza con otro, ¿sí?, necesito realmente creer en lo que yo estoy comunicando o creer en lo que yo estoy persuadiendo. ¿Sí? Por ende, aquí aspecto fundamental es el yo creer, ¿sí?, lo que estoy comunicando. Y lo tercero, ¿sí?, que es un aspecto también fundamental, empatía. ¿Sí? Ponerme en el lugar del otro, en el lugar del que estoy comunicando. Es decir, entender desde qué perspectiva, ¿sí?, está parada la persona a la cual yo le estoy comunicando lo que le estoy comunicando. Esto creo que es probablemente lo más importante, ¿sí?, de este triángulo, en la patita de empatía. ¿Sí? Porque si se fijan o si se ponen a darle un doble clic a esto, ¿sí?, ser lógicos o ser coherentes es algo que más o menos como que cada uno de nosotros o cada una de nosotros debiese manejar. ¿Sí? Como nadie debiese ser, para nadie debiese ser lo suficientemente difícil poder argumentar una idea o poder argumentar una comunicación que sea lo suficientemente coherente como para que alguien diga, sí, esto tiene lógica. ¿Sí? Y en verdad, es difícil pregúntenselo ustedes en sus casos personales, ¿sí? Cuando alguien les trata de vender una idea en la cual ustedes sienten que esa otra persona no cree o no siente como propia, ¿sí? Pónganse a pensar en cuántas oportunidades ustedes pararon ese proceso o dijeron como en verdad no quiero seguir en esto, sigo con esta persona avanzando en esto. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos probablemente son aspectos que son bastante lógicos o bastante comunes de encontrar, ¿sí?, en este proceso de confianza. Pero en verdad, lo más notable es entender que para poder producir confianza también tengo que entender cuál es la perspectiva del otro, ¿sí? Ponerme en sus zapatos y entender, ¿sí?, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa, ¿sí?, qué es lo que de alguna manera le llama la atención de lo que yo estoy comunicando y qué es lo que realmente es importante, si para él, de lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, en este triángulo de la confianza, que creo que refleja muy bien la forma en cómo nosotros generamos confianza con otros, ¿sí?, la patita de empatía, ¿sí?, cobra un rol fundamental. Y cobra un rol fundamental no solamente porque es una palabra cliché y es una palabra que ahora todos utilizan, ¿sí?, como ser empático, sino que más bien porque a mí como orador, ¿sí?, o a mí como comunicador de ideas, ¿sí?, me invita, ¿sí?, a entender que para poder yo comunicar de manera inspiradora, ¿sí?, necesito ponerme, ¿sí?, en los zapatos del otro y poner al otro en el centro del proceso de la comunicación. ¿Sí? Necesito poner al otro, ¿sí?, en el centro del proceso de la construcción de la narrativa. Necesito entender cuáles son sus dolores, sus miedos, cuáles son sus motivaciones personales, sus deseos. ¿Sí? Necesito ponerme, ¿sí?, ponerme sus lentes para poder tratar de ver el mundo como lo está viendo él. ¿Sí? Si no soy capaz de entender de qué manera esa persona está tratando de ver el mundo, está viendo el mundo, es difícil que yo pueda conectar, ¿sí?, con esa persona siendo empático. ¿Sí? Es difícil que Felipe Camiroaga pudiese conectar a ese nivel como conectaba en la tele con las personas, no haciéndole guiño o no entendiendo la realidad que tenía la señora en su hogar, ¿sí?, en el día a día. ¿Sí? Y estoy 100% seguro
que Felipe, ¿sí? Entendía muy bien esa realidad y entendía muy bien a quién le hablaba, entendía muy bien cuál era su audiencia, entendía muy bien cuál era el perfil, las problemáticas de esa audiencia, cuál era el perfil de esa persona que la veía mañana a mañana acompañándolo, que muchas veces se siente sola, ¿sí? Haciendo las labores de la casa, ¿sí? Y que encontraba en Felipe una compañía, ¿sí? Entonces, si es que yo no entiendo bien, ¿sí? Desde dónde mi audiencia se pone los lentes para mirar el mundo, es difícil generar esa confianza y ese proceso de conexión, que es lo que estamos buscando con la audiencia. Por ende, ponernos en los zapatos de la audiencia, ¿sí? Implica entender su perspectiva y desde ahí construir este viaje desde el punto A hacia el punto B que les comentaba en un principio, ¿sí? En este viaje de persuadir, de persuasión, de persuadir del punto A hacia el punto B, ¿sí? En este viaje que de alguna manera dura entre 0 a 10, 15 minutos, ¿sí? El poder entender qué paso a paso ir dando para poder acompañar la narrativa, ¿sí? Es clave eh, para poder persuadir a la audiencia y es clave para poder entender cada uno de esos pasos, ¿sí? ¿Cuál es la perspectiva que tiene esa audiencia en ese paso? En ese camino, ¿sí? Entonces me gustaría que se quedaran con esta reflexión, que creo que ya he hecho mucho quiño para que vayan entendiendo hacia dónde va esto, ¿sí? Si son tan fanáticos de Star Wars como yo, y si no, ocupen otra referencia, no importa, ¿sí? Traten de entender que el rol del orador, ¿sí? O el rol de quien comunica la idea, ¿sí? No es ser el protagonista de la historia, sino que más bien, ¿sí? Ser el mentor del protagonista, ¿sí? Y en este caso, ¿quién es el protagonista, ¿sí? De la historia? La audiencia, ¿sí? Entonces, si la audiencia es la protagonista de mi historia, porque ellos tienen que vivir este camino de transformación desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Ellos tienen que, de alguna manera, avanzar en este camino de persuasión, salir inspirados luego de mi charla y salir inspirados luego de haberme escuchado y haber escuchado esta idea. Entonces, la pregunta es cómo yo pongo a mi audiencia en el centro del proceso de persuasión, en el centro del proceso de diseño de mi comunicación, ¿sí? Entendiendo su perspectiva, entendiendo su forma de ver el mundo, sus motivaciones personales, sus pasiones, su forma de entender y caminar por el mundo. Entendiendo, y aquí nuevamente lo repito, que el orador, quien se para a comunicar una idea al frente de la audiencia, va a entregarle un regalo a la audiencia, una perspectiva de vida, una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Que se transforma más bien en una persona que entrega un regalo, ¿sí? Más que un rockstar que se para a decirle a todos lo que para él es importante, ¿sí? En la mayoría de los casos, les diría que en la mayoría de los casos no importa mucho qué sea importante para ustedes, ¿sí? Diría que en la mayoría de los casos, voy a volver a repetir esto porque creo que es una idea fuerte, ¿sí? En la mayoría de los casos no importa tanto qué es importante para ustedes. No importa qué les importa a ustedes, qué para ustedes es importante, por qué para ustedes esto es prioritario, ¿sí? Sino que más bien en la mayoría de los casos, cuando uno quiere inspirar, motivar y persuadir a otros, lo que importa es qué es importante para mi audiencia, qué es importante para ti, para la persona que me está escuchando, qué te importa, qué te interesa, qué necesitas entender para que esta idea te haga sentido, ¿sí? No es tan importante, ¿sí? ¿Qué es lo que para mí es importante? Sino que más bien es importante entender qué es lo que para la audiencia es importante, ¿sí? Y por eso es que este rol de la audiencia como protagonista del proceso de desarrollo de una presentación, ¿sí? Y un proceso de comunicación es clave para que podamos ponerla al centro del proceso de diseño y empatizar con ella, ¿sí? Aquí me gusta hablar siempre de presentaciones o comunicación centrada en la audiencia, ¿sí? No es un concepto que me lo puedo atribuir a mí, sino que más bien es un concepto que de alguna manera eh, se lo robé a un autor clave en términos de persuasión, que de hecho escribe mucho en la Harvard Business Review,
que se llama Nick Morgan, que habla de cómo desarrollar comunicación centrada en las personas, ¿sí? De qué manera yo puedo desarrollar comunicación que pueda centrarse en el proceso de desarrollo o de persuasión centrado a las personas, ¿sí? Entonces, en ese proceso, obviamente que lo más importante, ¿sí?, es entender cómo yo pongo la audiencia en el centro. Enfrentándonos a la resistencia y enfrentando la forma en cómo la audiencia, ¿sí?, va a poder, de alguna manera, afrontar todos los retos que implica el creer en mi idea, ¿sí?, al adoptar mi idea, ¿sí?, cuando la lleva a su espacio natural, cuando la lleva a su propio espacio personal, y tratando de adoptarla como una perspectiva personal, una perspectiva propia que le permita, ¿sí?, desarrollar una mejor versión de sí mismo, ¿sí?, en su espacio personal, en su comunidad o en su entorno, ¿sí? ¿De qué manera yo logro que esa idea, al adoptarle a mi audiencia, ¿sí?, permita que la persona que me está escuchando o que la persona que está en mi audiencia, ¿sí?, pueda tomar ese aprendizaje y transformarlo en propio, ¿sí?, generando muchas luchas internas para adoptarla, pero si yo soy capaz de darle los argumentos suficientes como para que esa persona adopte esa idea, ¿sí?, esa idea probablemente nunca va a quedar muy arraigada en la persona y nunca va a desaparecer de la forma en cómo esa persona ve el mundo, ¿sí? Ponerse en los zapatos de la audiencia entonces va a ser esencial y va a ser clave, ¿sí?, para poder desarrollar este proceso de persuasión y de inspiración, ¿sí? De qué manera yo me pongo en los zapatos de la audiencia, de qué manera yo entiendo la perspectiva de mi audiencia, de qué manera yo puedo conectar con ella a un modo no racional, sino que más bien vibrar en la misma frecuencia y hacer que podamos desarrollar un proceso de persuasión que nos permita empujar, ¿sí?, juntos una perspectiva similar, ¿sí?, de mundo. Por eso es que cuando hablaba de estos tres momentos, ¿sí?, de la narrativa, ¿sí?, cuando les decía que, si lo recuerdan bien, ¿sí?, que toda narrativa tiene tres elementos al menos clave: el protagonista, la transformación y, o sea, perdón, el protagonista, el desafío y la transformación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si quieren, acompáñenme aquí por el chat para que hagamos la reflexión en conjunto. Ya les dije que el protagonista, ¿sí?, es la audiencia. Adivinen quién es el que tiene que transformarse, ¿sí?, después de la presentación. Obviamente que la audiencia, ¿sí? Y el desafío que tienen que vivir, ¿sí?, cada uno de las personas de la audiencia, ¿sí?, es entender que cuando la idea que escuchan o cuando la idea que comunican, que les están comunicando, ¿sí?, y cuando la adopten, ¿sí?, va a generar una mejor versión de sí mismas o de sí mismos, ¿sí?, y que va a permitirles vivir mejor en el mundo y que vamos a poder construir en conjunto, ¿sí?, un mundo mejor. Entonces, si la audiencia es la protagonista, ¿sí?, y el desafío, ¿sí?, es adoptar esa idea, ¿sí?, entonces la transformación que tiene que vivir la audiencia, ¿sí?, es que al adoptar esa idea podamos construir un mundo mejor juntos, ¿sí? Y es por eso que en este proceso de inspiración, ¿sí?, cuando ya les decía que podemos tomar elementos de la narrativa para poder aplicarlos al desarrollo estratégico, ¿sí?, implica desarrollo de estrategias narrativas, ¿sí?, implica que podamos tomar lo mejor de la narrativa, lo mejor de eso que decía Uri Hasson de resonar en la misma frecuencia, ¿sí?, para poder inspirar a nuestra audiencia y acompañar a nuestros procesos de narrativa, nuestros procesos de inspiración y de motivación a las personas, ¿sí? Supongan lo siguiente, ¿sí? Eh, Imaginen lo siguiente. Imaginen que el cerebro de su audiencia, ¿sí?, es el círculo que dice receptor, ¿sí? El círculo que dice receptor es el círculo, es el cerebro de su audiencia, ¿sí? Y su cerebro, el cerebro del orador, ¿sí?, es el círculo que dice emisor. En general, cada uno de nosotros debiese compartir más o menos una base común, ¿sí?, porque habitamos el mismo mundo, habitamos la misma realidad, habitamos las mismas comunidades, ¿sí? Conocemos lo mismo sobre la escuela, la educación, nuestro sistema político, sobre los recursos humanos, sobre
10.000 temáticas que probablemente compartimos en común, ¿sí? Sin embargo, el desafío no es otro que poder tratar de ampliar esas coincidencias, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo ampliar la forma en cómo podemos ver el mundo en conjunto? ¿Sí? Podemos ver en común un mundo más amplio en conjunto, ¿sí? Resonar en la misma frecuencia, que es lo que ya hemos hablado, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene hechos, emociones, historias, vivencias personales que son muy únicas y auténticas de cada una de nosotros. Sin embargo, tenemos un territorio común que compartimos, ¿sí? Y que de alguna manera nos hacen compartir y convivir en este mismo entorno. El rol de un orador o el rol de una persona que se para frente a otras a inspirar, ¿sí? Es tratar de entender cómo expandir ese territorio común, ¿sí? De qué manera yo, ese territorio común que antes era acotado, ¿sí? Me permite me permite, o lo permito expandir, ¿sí? Para poder compartir ideas, para poder compartir experiencias, ¿sí? Que luego juntos podamos desarrollar, ¿sí? Para poder empujar cosas en común, ¿sí? Entonces, esta para mí es una idea también muy fuerte. Mi rol como orador, o mi rol como inspirador, o mi rol como persona que quiere motivar a otros, ¿sí? Es tratar de ampliar ese territorio común, ¿sí? Antes esa idea que solamente estaba en mi cabeza y que resonaba solamente en mi frecuencia, ¿sí? Ahora necesito que resuene, ¿sí? En la mente de otras personas, no solamente porque quiero que resuene en la misma frecuencia, sino que porque quiero que tengamos una experiencia o una versión compartida de mundo que nos haga compartir o que nos haga construir en conjunto, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo lograr que otras personas también puedan ir comprendiendo, ¿sí? Que el mundo que yo veo o que visualizo también puede ser el mundo en el que ellos se visualizan o comprenden, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo expandir ese territorio común? ¿Sí? Entonces, mi invitación, ¿sí? Es que cuando tomen el rol, ¿sí? De comunicar una idea o de impulsar a que otros puedan inspirarse con las ideas que ustedes tienen y que quieren compartirle al resto, ¿sí? Entiendan que al final de todo esto, su rol es entender que la audiencia, ¿sí? Requiere pasar, ¿sí? De un estado eh, inicial, en el que muchas veces no está convencido de lo que ustedes le traen, de que no cree en lo que ustedes creen, pero que con un gran viaje de transformación a través de su narrativa, ¿sí? Minuto a minuto, segundo a segundo, argumento a argumento, ¿sí? Debiesen vivir una transformación, ¿sí? Que debiese transformar su mirada, ¿sí? Enfrentarlos a un desafío, cambiar sus paradigmas, cambiar su forma de ver el mundo, hasta empujarlos a una forma en la que puedan ponerse de acuerdo, ¿sí? Juntos para ver el mundo desde una perspectiva común, ¿sí? Con una narrativa común que les permita avanzar en un camino común y utilizar a la narrativa como un faro. Si logran eso, entonces es ahí donde se empieza a generar, ¿sí? Una narrativa estratégica y una narrativa que inspira, ¿sí? A otros y a otras a construir en conjunto. Creo que esta es la invitación de hoy día, ¿sí? ¿De qué manera podemos convertir estas ideas que tenemos muy arraigadas en nosotros, estas experiencias personales o estas perspectivas de vida o estas ideas que pueden ser revolucionarias en nuestro ámbito de acción para que a otros les permita caminar de manera distinta en el mundo y les permita, obviamente, también construir con otros una mejor forma, ¿sí? De habitar este mundo eh, que en este caso le llamamos recursos humanos, ¿sí? Pero que puede ser aplicado a cualquier cosa, ¿sí? ¿De qué manera en este mundo en el que habitamos nosotros hay personas que a través de su perspectiva personal y a través de sus propias ideas nos pueden permitir ver una mejor versión, ¿sí? De este mundo y nos invitan y nos movilizan a que juntos podamos construir un mejor mañana para este mundo específico, que va a ser el evento en el que estamos preparando, ¿sí? El RHT, o perdón, el HRT. Y mi invitación, ¿sí? Y ahí veía a Ilia comentando un poco sobre esto, es que la idea es que podamos tener
durante este evento, ¿sí? Eh, un espacio en el que podamos ver esas ideas, ¿sí? Ver esas personas que quieren compartir de manera apasionada, ¿sí? Esas perspectivas de vida, esas perspectivas de mundo, ¿sí? En este evento, transformarlas en una idea que pueda entregarle un regalo a la audiencia, ¿sí? Poniendo a la audiencia en el centro y que podamos entonces, obviamente, transformar estas ideas en inspiración. Para eso, luego de que termine esta charla y luego de este espacio, ¿sí? La idea es que ustedes puedan postular una idea, ¿sí? Eh, para poder ser parte de este evento, ¿sí? Y luego, ¿sí? Nosotros podamos seleccionar esas ideas, las ideas más creativas e inspiradoras, para que podamos trabajar con ellas y transformarlas en una charla que esperamos que pueda ser parte del evento y que las podamos escuchar y podamos inspirarnos todos y todas a través de sus presentaciones ese día en el evento. Entonces, desde ya, mi invitación, ahora sí, termino y te doy el pase, Camila, es a que lo que hoy día vimos, ¿sí? En este espacio de nuestro humilde aprendizaje como organización de lo que para nosotros es una idea inspiradora, ¿sí? Ustedes lo puedan transformar en una oportunidad para poder entender qué es lo que pueden entregarle a la audiencia de este evento, en este caso en específico, como un gran regalo que podamos juntos construir y transformar y trabajar, porque vamos a trabajar en conjunto, para que ese día puedan pararse al frente del escenario en 10, 15 minutos y comunicar esta idea que esperamos que pueda, ojalá, resonar en la misma frecuencia en su cerebro y en el cerebro de la audiencia. Así que desde ya los dejamos invitados para que puedan, obviamente, postular su idea y que pueda esto ser realidad desde aquí en adelante. Ahora sí termino, Carlos. Muchas gracias, Fabián, por tu muy inspiradora presentación. Antes de cerrar y de darles los detalles, tal como tú estabas explicando, queríamos abrir la palabra a las preguntas que nos dejaron en el chat. No sé si alguien todavía tiene preguntas sobre la presentación de Fabián para que las puedan hacer ahora. Ya les comentamos que las presentaciones, todas las referencias las vamos a compartir. Les vamos a mandar un correo a todos los inscritos con la información que se ha revisado hoy día. Así que por ese lado les respondemos, pero queremos aprovechar de darles el espacio a los que quieran hacer preguntas. Veo puros comentarios positivos, Fabián, más que preguntas por ahí. Parece que todo quedó muy claro. Parecer sí, pero El teníamos este espacio encuentro. diseñado para responder cualquier duda o pregunta que Y tengan ahora les nuestros vamos a asistentes. explicar entonces los próximos pasos, porque parece que todos quieren personal, todos quieren taller, quieren seguir postulando. Entonces, mire, les vamos a explicar a todos los asistentes hoy que vamos a enviar a sus correos electrónicos un formulario con las bases de participación y las fechas de las próximas sesiones que van a ser online los días 15 y 17 de abril de 1 a 3 de la tarde y la presencial que va a ser el 8 de mayo de 2 a 7 de la tarde en un lugar que les vamos a estar comentando. ¿Ya? Las bases contemplan la revisión de su experiencia como speaker y la presentación de un abstract o un resumen de la ponencia que ustedes quisieran presentar en el HR Day, ya en alguno de los siguientes pilares. Ya aquí, ojo, el pilar número 1 es el rol estratégico de la gestión de recursos humanos en la quinta revolución industrial. El pilar 2 son los modelos organizacionales para la excelencia empresarial. Pilar 3, el inteligencia artificial al servicio de HR, potenciando la gestión de personas. Y pilar 4, recursos humanos 2024, impulsando la colaboración y la productividad. En esos 4 pilares es donde deberían ubicar, ¿cierto?, esta charla para que pueda estar dentro del HR Day que va a ser ahora en mayo. Es de suma importancia que se comprometan a asistir el 100% de estas instrucciones con estas fechas, porque es un requisito para poder llegar a la final de este proceso. Ya vamos a estar A recibiendo mí, todas las postulaciones, voy a, ¿sí? voy a aprovechar de mencionar,
el que dice no aplico para ninguna de estas 4 temáticas, postula igual su temática, lo que tiene, su idea, la que uno dice, oh, llevo tantos años pensando en que voy a hacer una charla de esto, háganla igual, preséntenla igual, porque son 4 congresos los que nos quedan. Entonces, si para el HR Day no se ajusta específicamente, puede ser el Congreso de Bienestar, el Congreso de Capacitación, el Congreso de Atracción del Talento, Futuro del Trabajo, y todos los proyectos que estamos trabajando. Así que, y además, en el peor de los casos, les va a quedar a ustedes para cuando vayan a hacer sus charlas como speaker en distintos espacios. Acá no se trata de quedarnos con su conocimiento, sino que se trata de que su voz encuentre la mejor forma, estilo, y que podamos llevar nuestro conocimiento y experiencia a todas partes, ¿ya? Así que presenten igual, no se desanimen con los pilares, sino que para esta, que son 9 charlas, las que van a presentar en el HR y hay más de 150 personas inscritas, o sea, esto es para rato, así es que no se desanimen, pero agarren la experiencia, la técnica. Fabián hoy día nos mostró un poquito de lo que es. Tuve la oportunidad de hacer con Fabián esta charla hace ya varios años. Nunca la estrené, debo confesar, porque requiere confianza subirse a un escenario para creer que vamos a decir algo que genera valor. Pero nada, esto es un aprendizaje súper interesante que vale la pena crear, aterrizar y conectar. Postulen todo, hay que llenar el formulario, hay que llenar la idea, hay que escribir el contacto y les vamos a ir contando paso a paso. Les dejamos recién los pilares en el chat, se los vamos a compartir, toda esta información se las vamos a compartir por correo. La idea, como le estábamos diciendo, justamente lo que dice Ilia, que llenen el formulario, que asistan a todas las fechas, eso es prerequisito, que revisen en cuál de los pilares pueden presentar tanto en este como en otros congresos, para que si no alcanzan a estar en este, puedan estar en otro. Y que por favor envíen entonces sus postulaciones hasta la próxima semana y el viernes 11 de abril les vamos a enviar un correo a todos los seleccionados, ¿ya? Así que les damos las gracias a todos los que pudieron quedarse hasta ahora. Estamos súper contentos, súper entusiasmados. Fabián. Solo quería agregar una cosita importante, ¿sí? Que es que para quienes postulen, nosotros estamos felices de poder participar con ustedes. Además, como les decía, hay varias gente ahí en el chat con la que he compartido profesionalmente en otro espacio, así que probablemente vamos a pasarla muy bien en lo que viene, ¿sí? Pero lo que quería sobre todo contarles es que esta charla que acabo de hacer ahora es muy introductoria, como básicamente tratar de inspirarlos, inspirarla a que puedan postular, a que puedan formatear su idea y que puedan de alguna manera poder postular a dar la charla, pero luego de esto, obviamente que ya va a tocar un trabajo mucho más en detalle. Ahí ya les comentaba algo para que podamos ir formateando esta idea y podamos también llegar a esto que queremos, a este formato que queremos, inspirador. Y obviamente que no los vamos a dejar solos y solas, como hay harto trabajo que vamos a hacer de por medio, hay mentoría, hay talleres de profundización, material. Entonces, nada, para quienes quisiera reforzar el mensaje que dijo Iria, como para quienes les interesa, ¿sí? Como desarrollar una charla y aprender todo lo que nosotros podamos enseñarles y entregarles sobre cómo desarrollar una charla, como felices de que puedan postular y también poder avanzar en este proceso. Muchas gracias, Fabián. Bueno, esperamos que haya quedado todo claro. Cualquier cosa vamos a estar a su disposición. Nos pueden hacer las preguntas, les vamos a enviar el correo. Vamos a estar ahí disponibles enviándoles toda la información que necesiten. Así que muchas gracias a todos por asistir, por hacerse el tiempo y nos estaremos viendo entonces, revisando sus postulaciones y nos vemos en el próximo día de capacitación. Muchas gracias y muy buena tarde a todos los asistentes. Un abrazo a todos, linda tarde. Chao, que estén bien.